¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Arrancamos el debate de la 8 Soria, que vamos a dedicar a un aniversario que sí es cierto que contribuyó de alguna manera, como hemos comentado en la presentación, a cambiar parcialmente el mapa político de nuestro país. Ilusiones rotas a veces, grandes expectativas, también alguna que otra decepción, pero sin embargo sirvió para mover a una gran masa crítica por todo el país y, como no, también aquí en Soria, para conectarnos con el resto de la geografía nacional y también internacional. Les hablamos de los 10 años del 15M, que lo están viendo ya en sus pantallas. Sacó a la calle a miles y miles de jóvenes por toda la geografía nacional y también tuvo su traslación en el ámbito político, con nuevos actores en el Congreso de los Diputados, Podemos, también nuevas formaciones, eso que se vino a llamar la nueva política, también con Ciudadanos, y veremos en qué desemboca. Vamos a recordar aquellos momentos en los que muchos de ustedes, ya con 10 años más, se verán reflejados, se reconocerán. Hemos de decir que muchos parece que no estuvieron allí, o nos han dicho que no estuvieron allí, aunque les hemos visto en las imágenes, y es cierto que de ideología se puede cambiar, se puede renegar de lo que uno pensaba en el pasado, se puede cambiar de opinión, pero el pasado no se puede cambiar, y menos cuando las imágenes están ahí, porque hay personas que nos han dicho que no estuvieron y estuvieron de forma activa, como se pueden ver en las imágenes, pero bueno, aceptamos pulpo como animal de compañía. Vamos a hablar con dos personas que no se esconden, que son rostros conocidos además en la provincia de Soria, también a nivel regional y nacional, incluso por su trabajo en el ámbito social, de la memoria histórica. Iván Aparicio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. Estuviste allí, ¿no? Sí, efectivamente. Estuviste allí y no hay problema en contarlo, sacaríamos cosas en claro, supongo que se conseguirían algunas metas, otras no, pero bueno, estuviste, ¿no? Sí, por supuesto. Jorge Ramiro, integrante de Podemos, también estuvo a pie de calle apoyando las manifestaciones, después también dio el salto a la política. Y como recuerda Jorge Ramiro, estuviste allí, ¿no? También. También estuve. Menos igual de lo que hubiera querido por las circunstancias, porque claro, teníamos los niños pequeños, pero, por ejemplo, no pude acampar, pero allí estuvimos, sí. Apoyando, ¿no? Y orgulloso. Y después vamos a ver algunas imágenes, yo creo que emotivas, ¿no? Porque cuando uno mira hacia atrás, con un movimiento que sacó a la calle a tantas personas, el movimiento de los indignados con las políticas, con algunas medidas que se estaban tomando, como los desahucios a raíz de la crisis financiera, pues que no eran aceptadas por un grueso de la sociedad. ¿Cómo recordáis aquello, Iván? ¿Cómo se forjó ese movimiento aquí en Soria? ¿Cómo se trajo a Soria? Bueno, yo creo que veníamos de un camino bastante duro para todo el mundo. Estábamos en 2011, había estallado la crisis en 2008, estábamos en uno de los momentos más duros en cuanto a desahucios, se acababa de aprobar una reforma de la Constitución de la noche a la mañana que ponía por delante el satisfacer los intereses de la banca en cuanto a que primero hay que pagar la deuda que tenía España y después ocuparse de los derechos de la gente, y una serie de sucesos, ¿no?, que empezaron a estallar a la vez un poco en todo el planeta. La inmolación de un turco al que le golpearon brutalmente, que solo se dedicaba a vender comida por la calle, hace que es como la chispa que empieza a prender toda la primavera árabe, y después llegó el Estado español, ¿no? Hubo una de tantas manifestaciones que había entonces, un 15 de mayo, a la que tampoco acudió especialmente tanta gente, ¿no? Aquí en Soria yo recuerdo que seríamos unos 50, una cosa así, ¿no? Y que podía haber, era la que convocaba Democracia Real Ya, y que podía haber pasado un poco entre el resto, ¿no?, sin mayor pena ni gloria. Llevaba además, era la que llevaba ese lema de no somos mercancía en manos de políticos y banqueros,
pero en un intento de acampada, en un intento de alargar la manifestación, la policía actúa brutalmente y eso sí que fue, yo creo, la gota que colmó el vaso y ya salimos todos a la calle, acampamos en las plazas y comienza ese 15M, ¿no? Aquí en Soria yo recuerdo que llamé a gente, oye, que tenemos que hacer algo. Estaba todo el mundo de acuerdo, localizamos, Manu estaba también moviendo cosas por Twitter, había gente que yo creo que es probablemente lo más representativo del 15M, ¿no? Que no había cabezas, no había asociaciones, no había partidos, era la gente de la calle, entonces tenía esa gente... Horizontal, ¿no? Permíteme, Iván, Sí. vamos a ver si te ves reflejado en las siguientes declaraciones que hemos rescatado del archivo de la 8 Soria. Sobre todo a pegar un frenazo a todo lo que está sucediendo ahora, que podemos ver cada uno en los medios de comunicación. Cualquier persona que encienda la tele se siente indignado, ¿no? Pues nosotros queremos que pare eso, por un lado. Sí que hay propuestas concretas que se llevarán a asamblea, porque esto en Soria acaba de empezar, y que pues hablan de una reforma social, una reforma de la ley de partidos, y hay unos puntos concretos en los que hemos traído de Democracia Real Ya. Bien, pues más o menos, ¿no? Más o menos, 10 años. Sí, No llevas más... 2 días. Todo. Fue este movimiento también que cogió el testigo Democracia Real Ya para llevar todas esas demandas a las instituciones, un poco el mayo del 68 de aquel momento, de hace 10 años, con esas reivindicaciones, con himnos diferentes, pero más o menos con demandas también diferentes, pero nuestro particular mayo del 68. Yo creo que sí, de hecho fue un salto generacional también. O sea, cuando al principio el 15M pilló por sorpresa, aparte de pillar por sorpresa a todos los partidos y a todo lo establecido, digamos que se gestó o bulló primero en las redes sociales, que entonces, claro, estamos hablando de hace 10 años, no tenían la omnipresencia que tienen ahora, que todo el mundo está en 1, 2, 3, 4 redes, y allí es más o menos donde se fue gestando, ¿no? O sea, iba subterráneo, por eso al final fue como una especie de tsunami que sorprendió a todo el mundo, pero es verdad que la indignación estaba allí, que las consecuencias de la crisis ya estaban allí, como dice Iván, ya se había firmado, ya habíamos capitulado ante las exigencias europeas, ya había salido Zapatero diciendo me cueste lo que me cueste, y fue ese cambio de la Constitución y fue el comienzo ya de los recortes. Claro, y era una sociedad también, una sociedad que vivía un poquito de la apariencia. O sea, realmente... De tener dos coches y el chalet. Claro, si nos acordamos, de política nos hablaba, en los bares nos hablaba de política. Ahora nos puede resultar raro, bueno, ahora no podemos ni siquiera estar en los bares, pero bueno, pero nos puede resultar raro porque en cualquier conversación se está hablando de política. Antes del 15M... nadie hablaba de política. Antes del 15M la gente hablaba de sus cosas, de que habían comprado una casa por tanto y la habían vendido por tanto. O sea, era una sociedad muy de apariencia, muy sujetada por el crédito fácil. Y claro, cuando vino la crisis, cuando llegó la crisis del 2008 y se derrumbó todo y todas las expectativas que la gente tenía desaparecieron, pues ahí hay una generación que no sabía tampoco. O sea, se le habían caído todas las esperanzas de vida, que es, al final, esa generación ha pasado otra crisis más, como es esta, y el resto de generaciones han ido creciendo. Pero, vamos, veníamos de una sociedad de la abundancia, en el que nadie se preocupaba por nada, y de repente, claro, ya nos viene la realidad, y de esa realidad hay una generación que dice, no, oye, no está reaccionando la clase política, no está reaccionando aquí, y pues tenemos que coger nosotros el toro por los cuernos. Yo creo que eso fue un poco lo que movió a tanta gente a levantarse del sillón y salir a las plazas. Se rebelaban los jóvenes, sobre todo, en un principio, aunque luego se volvió en algo más bien transversal, ¿no? En contra de la situación política, las medidas que se estaban tomando, la situación financiera que afectó a muchos que, como comentas, habían pedido su hipoteca y tenían dificultades. Al final no sé si vivíamos en una sociedad un tanto aletargada y los estamentos políticos estaban acostumbrados a que la calle no se moviera, ¿no, Iván? Sí, yo creo que esa fue la gran sorpresa, ¿no?, de la que hablaba Jorge, de que
parece ser que a la gente se nos puede pinchar de manera totalmente, pues eso, como que nunca va a haber una reacción, ¿no? Y esto fue un latido para mí, un latido en el que, pum, fuimos de repente conscientes de que no solo podemos ser el motor de cambio de las cosas, sino que somos realmente el motor de cambio de la historia, ¿no? O sea, realmente todos los derechos que tenemos no nos los ha concedido los de arriba, a los 4 de arriba, a los de abajo, ¿no? Realmente se han conquistado, ¿no? Y yo creo que el 15M despertó en eso, es una cosa que se nos ha olvidado, y ahora hablas con la gente, ves los medios de comunicación y tal, y parece como que no, que nos tienen que traer de arriba, tal, el otro, pues bueno, hay mil ejemplos, ¿no? Que el 1 de mayo había que salir a celebrar que los empresarios son los que nos dan los trabajos, ¿no? Pues un poco dar en cuenta eso, que nosotros hacemos así y se cae todo, o sea, la gente de abajo, la gente corriente, ¿no? Y yo creo que eso fue lo más potente en el 15M y lo que creó el miedo, ¿no? Que hizo que llegara también esa tormenta de desinformación, de crítica también desde todos los ámbitos, ¿no? Quizá eso, si yo antes hablaba de la horizontalidad, quizá ese despertar, ¿no? El dormíamos, despertábamos, que decíamos entonces, fue una de las grandes también, digamos, características, ¿no? de este movimiento. Fue algo transversal porque en principio los que tiran del carro suelen ser los jóvenes, pero luego en las imágenes se iban viendo cómo se sumaban personas más mayores, también afectadas lógicamente por la crisis, sino ellos porque tenían algún hijo sin trabajo, que se había quedado en el paro, con dificultades, etcétera, etcétera. Al final las crisis afectan a todo el núcleo familiar, ¿no? Era un movimiento más bien que se fue convirtiendo en transversal, como se dice ahora. Si hubo, yo recuerdo alguna encuesta por ahí que sacó, no sé si el CIS, o que decía que el 82% de los españoles, ahora nos puede parecer, porque hemos cambiado de tiempo otra vez, ¿no? O sea, esto va como cuando choca el mar en el precipicio, ¿no? Cuando rompen las olas hay flujo, hay reflujo, y claro, pero en ese momento había un 82% de los españoles que simpatizaban, que apoyaban el 15M y que daban la razón, porque la verdad es que es lo que dice Iván, dormíamos, despertábamos, puede que empezara por los jóvenes, pero rápidamente, claro, todo el mundo ya se dio cuenta de que el emperador estaba desnudo, o sea, es que... Y cada uno desde su lugar, o sea, había gente, no puedes pedirle a lo mejor a gente de más edad que viniera a dormir a la plaza, pero es que había gente que todas las mañanas traía café, que traían comida, que claro, el apoyo, digamos, a la gente que nos estábamos movilizando llegaba de todos los ámbitos, ¿no? Que quizás era una de las cosas también más emotivas, ¿no? Que estaba en la plaza luchando gente, pero a las asambleas acudía gente pues de todo tipo y también apoyar incluso logísticamente, ¿no? Porque claro, dormir en una plaza un montón de gente, necesitas pues eso, preparar las comidas, limpiarlo todo, una limpieza general también que hacíamos cada día de la plaza, o sea, conllevaba mucha logística también, ¿no? Y alimentarnos todos, ¿no? Entonces pues había dinero que se ponía en común, etcétera, pero había mucha gente que, por ejemplo, colaboraba de esa manera. Sí, que bajaban con la bolsa de... Y también había lo contrario, o esas personas que estaban en contra estaban más bien más calladas, ¿no? Viendo todo el movimiento que se estaba planteando. Y no tan callados, no sé, yo creo que hubo un momento que hubo un ataque brutal contra el 15M, es que además fue de un día para otro, de hostia, que se nos va de las manos, ¿no? Perdón por la expresión. Pero medios de comunicación, me acuerdo de la ABC hablando de sexo en las calles, de piojos, les faltó decir que había comunistas y recuerdo también... Claro, entonces eran los perroflautas. Claro, claro, que se inventó esa palabra, vamos, que se inventó, que se recuperó la expresión perroflauta. De hecho, era mi para siguiente pregunta. ¿no? Cuando ruge la calle siempre surgen esos términos un tanto despectivos, ¿no? Perroflautas, en el caso de los abuelos protestando por las pensiones, que si yayoflautas, tal vez de una forma, si me permitís, más cariñosa por la edad, ¿no? De los implicados, pero siempre hay esa connotación despectiva, negativa, que no gusta, ¿no? Sí, el problema para mí no es la mala educación de quien genera esos adjetivos como la lástima porque la gente se los crea, ¿no? La gente debería tener un espíritu un poquitín crítico, ¿no? Parece que, bueno, si antes... Bueno, y además era San Pedro, precisamente, José Luis San Pedro, ¿no? El que hablaba de los indignados, el que era un poco
ese espíritu, ¿no? También filosófico, que uno de tantos, ¿no? Del 15M, uno de los más importantes, que hablaba de que no había opinión pública, que un poco nos llegábamos a repetir, ¿no? lo que nos llegaba en los medios, en ese momento empezaba a escucharse en redes, etcétera, ¿no? Pues la pena es que no seamos un poco más críticos y no viéramos lo que estaba pasando. Había gente pues, a la que a lo mejor pues, la ciudadanía en general no estaba acostumbrada, con crestas, con rastas o lo que sea, pero esa gente es la que estaba partiéndose la cara por sus derechos, ¿no? Pues la pena es que la gente buena, la gente corriente, se trague no solo esos adjetivos, sino toda la carga negativa que hay detrás, en lugar de darse cuenta de que eran precisamente los que estaban luchando por ellos, por los hijos que habían perdido el trabajo y por los derechos de todo, ¿no? Pero eso es uno de los puntitos de intento de, pues eso, de acabar con un movimiento que por supuesto se les iba a ir de las manos, ¿no? Y se pasa en cuestión de días, en un mes, de una sociedad que vivía un tanto aletargada, que ya veía venir el chaparrón, o si no ya lo tenía encima, a una sociedad que toma cierta conciencia política, ¿no? Se empieza a ver a la sociedad de otra manera, al bipartidismo se le empieza a cuestionar, parece que cuando no están unos están los otros y viceversa. Y al final pues unos y otros son también, la situación de la crisis financiera pues es consecuencia de esa rotación, de ese bipartidismo que se pone en cuestión, ¿no? Empieza la gente a tomar otra conciencia política. Sí, la cuestión es que en lo fundamental siempre se ponían de acuerdo. O sea, es verdad, es como los Simpson lo tienen, porque como los Simpson lo predicen todo, pues tienen allá a Jack Johnson y John Jackson, o sea, son dos caras de la misma moneda, que en lo fundamental, en el no tocar lo establecido, pues al final siempre se acaban poniendo de acuerdo. La reforma de la Constitución, el famoso 135, eso no hubo ningún problema en ponerse de acuerdo los dos partidos del momento, ¿no? para sacarlo adelante en una noche de agosto, sabiendo lo que suponía, porque lo que suponía es que a partir de ese momento eso es lo que permitió los recortes que vinieron después en educación, en sanidad, etc. O sea que sí, es que francamente una vez que te despiertas, una vez que ves lo que hay y que ves que ya no puedes, porque digamos, hay que recordar también, es que claro, es que los tiempos eran muy distintos, pero los chavales dejaban el instituto para irse a trabajar a la construcción a ganar más que su padre. O sea, es que era una sociedad que realmente no estaba funcionando. No estaba funcionando porque claro, tú no puedes conseguir una sociedad justa y una sociedad, digamos, con criterio, una sociedad. Si estás perdiendo a toda la chavalería, se te está yendo, está renunciando a la educación solamente por el dinero. O sea que en realidad de esa sociedad veníamos. Cuando se cae el sombrajo, pues la gente ya empieza a decir, bueno, me acuerdo también estaban los de V de vivienda que hicieron una manifestación previa al 15M también, que era no tendrás casa en tu puta vida, porque ya se veía que las condiciones de esta generación que venía por detrás iban a ser peores que las que habían vivido sus padres. Ahora esto se ha agudizado todavía más. Mucha gente se reunió en las calles, mucha gente acampó y supongo que entre tantas personas habría personas realmente concienciadas y comprometidas con la causa y mucha gente que al final se une por lo exótico, entre comillas, por la fiesta. Imaginaros si llega a pasar ahora la cantidad de selfies, de Instagram, de fotos que veríamos en todos los sitios que al final a veces... no sé si distorsiona un poco todos los movimientos, ¿no? Yo discrepo un poco, de fiesta nada, hemos trabajado, bueno, también teníamos nuestra diversión, ¿no? Dentro de las manifestaciones y los actos. Cada día había un debate de 2 horas en el que se trataba un tema donde te podías explayar y había una asamblea con unas normas muy rígidas, estamos hablando de esto, no te vayas por la rama, no te repitas, tal, y había mucho trabajo y yo creo que fiesta no compensaba desde luego y exótico tampoco lo veo. Yo creo que todos teníamos muy claro qué es lo que no queríamos. Exótico como poco habitual. Sí, desde luego, poco habitual, por desgracia, lo era y lo es, ¿no?
pero creo que todos sabíamos lo que no queríamos y había que construir lo que queríamos, y eso conllevaba muchísimas horas de conversación, muchísimos puntos de vista y muchísimo trabajo, ¿no? Como siempre pasa en estos movimientos. Ahora pues sería totalmente distinto, y vamos, y si tenemos en cuenta la contaminación informativa de los últimos años, especialmente en redes sociales, y promovida sobre todo por sectores interesados como pudiera ser la ultraderecha, ¿no? Hace unos años todos teníamos en el móvil un mensaje o varios de que nos estaban robando el trabajo los inmigrantes. Poquito después nos estaban robando las ayudas, ya no trabajaban. Poco después son que si los menas, que si no sé qué, un montón de información, gran parte manipulada o falsa. Ahora sería mucho más duro esto. Bueno, también sería un ejercicio de limpieza en ese sentido. Después, ¿no? de una pequeña pausa para la publicidad, me contaréis, pero entre los manifestantes, supongo que habrá ahora personas que se dediquen a múltiples historias en el ámbito profesional. Hay alguien que digas, estaba ahí gritando y ahora le vemos en un banco. Bueno, en un banco trabaja mi suegro, o sea, tampoco... Una cosa es trabajar en un banco, y otra tener un... y otra cosa es el que toma las cargo. decisiones en ese banco para que se invierta en armamento, ¿no? Que es muy distinto, ¿no? Si está trabajando en eso, ganará una pasta. Pero, bueno, yo llevo 20 años de activista, yo he visto de todo, ¿no? De gente que estaba al principio y que ahora tiene una ideología totalmente distinta o le va mejor por otro lado. Pero bueno, yo creo que también la gente tiene que tener derecho a eso, ¿no? Y luego eso, el 15M teníamos claro todos lo que no queríamos. Igual hay gente también, bueno, tampoco quiero defenderles, iba a decir que llegó allí, vio lo que había y no le gustaba y se fue, ¿no? Que también sería totalmente legítimo, ¿no? Sí, totalmente... Pero bueno, yo creo que la vida da muchos... La vida es muy larga y da muchos, o sea, y provoca muchos cambios, ¿no? Quiero que vean una fotografía que tiene, que yo creo que ya la han visto antes, a Jorge Ramiro con 10 años menos como protagonista junto a su pareja, sus críos, bueno, especialmente emotiva, ¿no? Con la pancarta, movilizarte por tus derechos. Bueno, esas fotografías, verlas ahora 10 años después, yo creo que también remueven un poco, ¿no? Sí. Además es que tenemos muchas anécdotas con los críos. Me acuerdo la primera, el 15M, cuando bajamos, claro, ya Pablo, que fíjate cómo era, le dije, vamos a bajar, hazte una pancarta, mira a ver algo que... Dice, ¿qué pongo en la pancarta? Pues yo qué sé, algo que quieras que cambie. Y bajó el hombre con una pancarta que ponía Gormitis a €1, que valían 3 euros cada muñeco de los Gormitis. Gormitis a €1. Bueno, y luego no se atrevió a sacarla porque vio que había poca gente y no se atrevía así a sacarla. Bueno, cada uno hace la revolución a pequeña escala, y aquí la vemos Lola, una foto, tenía también ahí un ejemplo de hacer la revolución en familia, ¿no? Que también está bien. Y no paran aquí las sorpresas, porque vamos a conectar con Julita Romera para que nos cuente pues cómo vivió aquellos momentos tan especiales, y nos va a enseñar, mejor nos lo va a contar ella, un ejemplar de una zapatilla y casi un negocio que se gestó allí. Julita Romera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, acabamos de poner esa fotografía que ya habíamos visto anteriormente con tus hijos, con Jorge. ¿Qué recuerdos tienes de aquel 15M, que supongo que ahora ha llegado el 10º aniversario? Como todos los aniversarios, sirven para remover un poco, ¿no?, lo que pasó. Claro, pues yo tengo recuerdos muy bonitos todos. Lo primero, las personas que conocí, que muchas de ellas pues a día de hoy son todavía amigos. El pensamiento que percibí que se generaba alrededor, las ganas de cambiar las cosas. Y como decías, pues sí, Alpargata, digamos que nació ahí. En la página web de mi tienda online se puede ver todavía la primera zapatilla, que la pinté durante esos días, un día allí en la plaza, durante una asamblea. Y aquí la tengo, aquí está conmigo. Julita, enséñanos la zapatilla, ¿en qué está inspirada? Yo ya la he visto, pero bueno, además tiene una presencia en tu página importante, ¿no? Claro, bueno, aquí está desgastada, machacada, mira, llena de agujeros. Con esta he hecho toda la trazabilidad de la empresa, he probado todos los lavados habidos a por haber a temperaturas diferentes. Aprovecha que es gratis, Julita.
Bueno, Eso, cuéntanos, eso. porque el motivo es obvio, no es el caballo de Soria, me parece, ¿no? El caballito. Es muy humilde, por Dios. Sí, es el caballo del Guernica de Picasso, muy, muy humilde. Y nada, lo tengo aquí como oro en paño, porque es verdad que a partir de esta zapatilla, pues los amigos empezaron a decirme que les pintara otras, y en 2 años pues nació Alpargata. Porque, mira, una cosa que sí que, y creo que es la conclusión de todo lo que pasó, a mí me enseñó el 15M que lo que hay que hacer es construir, y que no puedes esperar a que construyan por ti. Entonces decidí construir mi propio universo, y ese es Alpargata, y hasta ahora pues estoy pues muy feliz y muy contenta con todo lo que ha sucedido en estos 10 años. Bueno, creo que conoces a Jorge Ramiro, ¿le quieres decir algo? Que casi le tenemos aquí emocionado. Bueno, es que claro, es que esos momentos para nosotros fueron pues muy bonitos y sobre todo muy especiales. Nosotros veníamos de tener una hija prematura con 2 años, yo había hecho un parón laboral, a Lola hubo que cuidarla, entonces fue un cambio de vida de tener más o menos pues eso, una vida establecida, de repente no hay trabajo, hay una niña en casa, tú estás todo el día con ella. Y entonces, bueno, pues yo qué sé, pues son momentos para nosotros, Y después de eso, pues la verdad es Juli, que muy bonitos. Juli, y después de eso se nos desnuda en la Puerta del Sol, Sí. el 19J, Eso. y no había manera Eso. ya de ponerle ropa. Bueno, pues ya ven, Claro. qué Sí, sí. historias, ¿eh? Ahora estamos para decir que está aquí a la había vuelta Pues te iba a decir, Sí, Julita, lo sé. Fueron momentos muy ya la bonitos. última pregunta, es importante ver cómo para algunos este 15M se desvaneció con el paso del tiempo, efectivamente eran muchas personas, luego la gente pues volvía a sus trabajos, a sus quehaceres, a recuperar en parte su vida. En tu caso te sirvió para animarte y poner en marcha este negocio que a día de hoy continúa, y también como experiencia vital para decir, vamos a tirar para adelante, vienen malos tiempos, pero a coger, como se suele decir, el toro por los cuernos, ¿no? Claro, bueno, surge, pues eso, por esta zapatilla. Realmente no había nada pensado. Bueno, no me levanto un día de la cama para decir, ala, que me voy a poner a pintar zapatillas y voy a crear una empresa. Pues no fue así, fue todo un proceso, pero realmente el 15M tuvo pues muchísima importancia, porque íbamos abocados a la pobreza en ese momento. Veníamos protestábamos por rescatar a unos bancos a los que al final se rescató y empobrecieron al país. Eso es un hecho y creo que nadie lo puede negar. Entonces había una sensación de que la gente quería cambiar realmente las cosas, que necesitaba contar las inquietudes que tenía, las cosas que se le pasaban por la cabeza. Había muchísima gente en el paro con muchas necesidades. Vimos crear el banco de alimentos, el banco del tiempo. Hubo personas muy potentes en esas asambleas que aportaban cosas magníficas que a lo mejor pues no estábamos acostumbrados a escucharlas, porque no necesitábamos oírlas porque todo nos iba bien. Pero claro, cuando llegó ese momento en que nos robaron tanto dinero, todo se quedó en sus bolsillos y no en los nuestros, pues claro, la necesidad de que el pueblo saliera a la calle yo creo que era vital, y que esa reflexión se hizo con sus aciertos y sus errores, que seguramente ha habido muchos, pero yo creo que realmente es un acierto. De ahí salieron cosas muy, muy, muy bonitas y grandes amigos. Julita Romero, pues muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, que casi mezcla lo vital, lo emocional, lo sentimental, porque está tu pareja aquí con nosotros, Jorge Ramiro, y felicidades porque por la continuidad también de ese proyecto de vida laboral y profesional. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por acordaros de mí. Bien, pues despedimos a Julita Romero, que veíamos a Jorge Ramiro diciendo adiós con la mano. En un rato os reencontráis y Gestillo, no gestillo. a través de la televisión que parecemos los Kennedy del 15M. que parecemos aquí el Sálvame, salvando Sálvame las deluxe. diferencias.
Bien, pues un proyecto que casi se gestó ahí, animado por la situación que estábamos pasando de forma decidida. Iván Aparicio, seguro que en todos esos debates, reflexiones, mesas de diálogo en los que estabais enfrascado, porque obviamente no era una fiesta lo que se vivía, sino momentos de reflexión y reivindicación, también llega un momento en el que se debate si hay que dar el salto a la política, si hay que institucionalizar el movimiento, si mejor estamos dentro del Congreso o fuera en las calles, o una mezcla. ¿Cómo se vive ese momento, que yo creo que sería un momento intenso también, ¿no? Pues es muy interesante esa pregunta, ¿no? Y además, sobre todo, yo la veo interesante también porque se relaciona mucho el 15M con Podemos, ¿no? Y para mí, que tiene muchas cosas que hay que subrayar, pero que no es lo mismo, ¿no? Yo, por un lado, así contestando más directamente, y trataré de ser breve, que tengo capacidad de enrollamiento absoluto, hubo dos cosas que se intentaron hacer. Una, convertirlo en asociación, en un movimiento social. Radicalmente se dijo que no, pero sí que, digamos, hablábamos al principio de que hubo Democracia Real Ya, que fue quien convoca al principio, y después de la actuación policial surge el movimiento 15M, digamos, por diferenciar un poco, y sí que se hizo un movimiento más formal, Democracia Real Ya. Pero el movimiento 15M siguió como movimiento horizontal, popular y como surgió en el principio. Y también se habló de la creación de un partido político para para entrar al Congreso. De hecho, a raíz de eso hay una de las broncas más conocidas del 15M, que es la de Javier Gallego Crudo, el periodista, con el propio Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, y también se declinó. Se declina hasta un punto en la participación como partidos políticos, que aquí el alcalde de Soria, Carlos Martínez, se acercó a la Asamblea y dijo: podemos reunirnos, si queréis alguna cosa o tal que hablemos, y esto se llevó a Asamblea y la Asamblea dijo que nanay. O sea, se propuso también, vamos a los plenos para ver qué se aprueba, cómo se aprueba y darle seguimiento, nada. O sea, era un movimiento que tenía muy claro que tenía que trabajar al margen de los partidos políticos. Yo creo que todo lo que duró el movimiento, eso estaba perfectamente claro. Luego llega Podemos, para mí la emoción que teníamos en las calles se empieza a sentir de una manera parecida también cuando se intenta saltar los cielos, ¿no?, que dice Pablo Iglesias, pero para mí son movimientos muy distintos, ¿no? Lleva más verticalidad a Podemos, ¿no?, de alguna manera, es un movimiento, pues eso, partidista, cuando se había rechazado toda la institucionalidad en el 15M, entonces para mí tiene que ver, sobre todo a nivel emocional, de la gente que se lanza a apoyar el proyecto de Podemos, pero no, se habla muchas veces iba a decir representa, pero eso no lo ha dicho Podemos tampoco, que representa el 15M, pero que refleja el 15M o que surge del 15M, y para mí eso hay que matizarlo mucho, ¿no? Son dos movimientos totalmente distintos. Pero sin embargo, el éxito inicial en las urnas de Podemos, ahí se ve el refrendo, Jorge, y sin entrar en la situación de Podemos en la actualidad, es simplemente en esos primeros compases el apoyo de la calle, ¿no?, que se traslada a las urnas, en este caso a Podemos, ¿no? Claro, lo que pasa es que en realidad desde el 15M hasta que surge Podemos pasan 3 años. Todo el mundo, todo el que ha estado en movimientos sociales, todo el que trabaja con voluntariado, asociaciones, sabe lo difícil que es mantener a la gente activa durante tanto tiempo. O sea, digamos que el 15M tuvo su momento de explosión y luego ya tuvo su momento de recomposición, porque claro, también es verdad que no podías estar Hay que abandonar las calles. toda la vida. Se plantea, ¿no?, cuando hay que abandonar las plazas, se plantea, en el caso de Madrid, por ejemplo, vámonos a los barrios, y es verdad que de los barrios surgen, y del 15M surgen otros movimientos. Después del 15M surgen las mareas, que también fue la marea blanca, la marea verde, todas las mareas surgen después, integradas principalmente por mucha gente que había estado Compromís en también, el 15. No, sí, no, pero digo las mareas, la marea verde, la marea blanca. Todo eso, hubo una explosión de manifestaciones también en Madrid, cierto, por todos los recortes, por todas las cosas, que algunas por la sanidad, sí, algunas con más éxito, otras con menos éxito, o sea, pero pasó bastante tiempo, y es eso, todos los movimientos tienen su vida, pero no se puede mantener todo el tiempo.
digamos que el 15M, cuando surge Podemos, el 15M ya estaba también replegado, pero nunca habría surgido Podemos si no hubiera existido antes el 15M. Igual que no se sabe qué podrá surgir después, que probablemente no hubiera surgido de no haber existido Podemos. Digamos que Podemos bebe del 15M, pero desde luego en ningún momento se plantea Quiero representar rescatar al 15M. la última aportación del blog de Democracia Real Ya de Soria. A ver si podemos, compañeros, tener esas imágenes. Es el último post, como se suele decir, correspondiente a junio de 2014 y que viene a decir: Felipe no será rey. De 2014. No esconde ese último post, no sé si cierto fracaso, cierto ya tirar la toalla. Con esto nos despedimos y al final, bueno, pues Felipe VI pues ha sido rey de España. Una última declaración de intenciones, ¿no? Bueno, yo creo que éramos muy optimistas. Desde luego ese hashtag no lo lanzamos nosotros, era un hashtag que se extendió cuando ya se veían todos los escándalos del padre que estaban llegando, ¿no? Y nos ponen al preparado, ¿no? Es el último que se publica. Si vas hacia atrás, pues eso ahí... Sí. Bueno, y además quiero hilar con esto, con lo que se estaba diciendo. El 15M exactamente, y acabo de preguntar, o sea, y acabo de responderte cuando haga esta entrada. No se replega, no se desaparece. Yo creo que se divide, ¿no? Sobre todo lo que ha dicho Jorge, con las mareas en defensa de los servicios fundamentales, ¿no? De la sanidad, la educación y tal. Y aquí en Soria lo que ocurre es que durante el 15M y después los movimientos sociales que había se vieron fortalecidísimos. La tienda gratis y este tipo de alternativas al capitalismo, ¿no? Que lo llamábamos nosotros, pero se crean un montón nuevos. Aparece el Banco del Tiempo, aparecen los grupos de consumo ecológico y aparece un montón de organizaciones, digamos, de creación de espacios y de hábitos que se han mantenido mucho tiempo. La Asociación La Aurora, la Organización de los Mercados Ecológicos, el bloque crítico y las manifestaciones alternativas a comisiones y UGT, todo eso se refuerza muchísimo y aguanta bastantes años. Entonces hubo un tiempo que se iba publicando esas cosas en el blog y se puede encontrar uno, pues incluso las semanas de la memoria histórica que hubiera entonces, o las jornadas de educación libre de Papoula, de la Escuela Libre, ¿no? Y la última precisamente es esa, ¿no? Que era otra cosa que nos iban a colocar, ¿no? En este caso el rey, el hijo del que decidió el Franco y que nos entró dentro de la Constitución, pues como esas declaraciones de Adolfo Suárez, ¿no? En la que dijeron no hay referéndum porque perdemos, ¿no? Pues un poco es la última entrada, no como declaración de intenciones, sino porque a partir de ahí, pues por lo que fuera, se decidió utilizar otros métodos de difusión, ¿no? Pero ahí está. Como apostilla, ¿habría abdicado el rey si no llega a ser por el 15M? Porque o sea, el rey al final se vio obligado a abdicar porque la sociedad, o sea, eso fue una operación de la Casa Real diciendo o lo abdicamos o puede venir la República. O sea, al final fue una sucesión mucho más rápida de lo que estaba planeado. Ciertamente había estamentos sobre los que no se hablaba, no se podía hablar, o había cierto silencio, que al final se rompen ciertos tabús. Coincides en que, aunque no sea bajo el hashtag, como se dice ahora, 15M, pero hay una serie de conciencia social, ecológica, lo estamos viendo en muchos temas del día a día informativo de Soria, que tal vez se vieron fortalecidos, que vienen un poco derivados de aquel movimiento. Muchas veces no se consiguen el 100% de los objetivos, nunca se consiguen el 100% de los objetivos, nos quedamos un poco a mitad de camino, pero se crea esa conciencia ecológica, se siembra esa semilla. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, hay cambios que son irreversibles y el 15M, igual que el mayo del 68 francés, tampoco consiguió todo lo que se proponía, pero el 15M fue un momento de no vuelta atrás. O sea, fue una generación que se plantea las cosas de otra manera y tampoco tiene por qué ser el último. Estamos viendo, ahora la pandemia ha parado las cosas, pero estábamos viendo cómo los chavales nos están dando lecciones con todo el tema del cambio climático. O sea, no pienso que vaya a ser que el 15M cierre también este ciclo. Está claro que las cosas van por ciclos,
que ahí despertó o despertamos una generación, que otra generación tiene o ya ha despertado. Lo que pasa es ahora tenemos el paréntesis de la pandemia, pero desde luego los jóvenes y el movimiento feminista no se van a estar quietos y nos van a llevar a una sociedad más justa y Vosotros mejor. sois especialmente activos, pero no sé si después del 15M también la llegada de Podemos, a la política, el tratar de asaltar los cielos, no sé si de aquel entonces queda también cierto desencanto por lo que pudo haber sido y no fue, no había arena de las playas debajo del empedrado. O también suele pasar, que se suele decir, ¿no? Si con 18 años no eres comunista, no tienes corazón, si lo eres con 50 no tienes cabeza, y la gente también cambia. No Eso sé lo si hay dicen los que cierto... con 50 ya no lo son. Es una justificación. ¿no? Sí, perdona, que te he interrumpido. Digo que si no hay cierto desencanto, por fortuna no tenemos 50, ¿no? Todavía aquí, ¿no? Bueno, estamos cerca. Yo, claro, recuerdo las imágenes y claro que podíamos haber cambiado el mundo. Y se cambiaron muchas cosas, ¿no? Bueno, no tantas igual como en el mayo del 68, pero se cambiaron muchas cosas y quizá desaparecieron del foco y se dividieron, ¿no? Pero hay un montón de elementos, como puede ser, hemos nombrado varios, pero por ejemplo yo también nombraría el Stop Desahucios y la plataforma de afectados por la hipoteca, que cambiaron radicalmente la forma de pensar, de funcionar, porque el funcionamiento de que los propios afectados sean los que ellos defienden sus derechos, etcétera, ¿no? Y se empoderen, todo el impulso también, porque este era un movimiento que llevaba detrás el feminismo, la educación y un montón de cosas que han seguido, ¿no? Yo creo que el movimiento 15M fue un latido importante de lo que como sociedad podemos llegar a ser capaces, ¿no? De una organización, pues eso, horizontal, entre todos, justa, y que no, pues es que aquí de toda la historia los mismos están partiendo la pana y llevarse las cosas. Yo, por ejemplo, si uno se fija del paso del franquismo a la democracia en España, es clarísimo que hay una línea absolutamente continua, ¿no? En la gran mayoría de cosas, ¿no? Y quien pasó por el aro pues continuó y se pudo integrar, ¿no? Y quien estaba de juez siguió de juez y pasó de un nombre a otro, pero eso, que uno se acostaba franquista y se levantaba demócrata de toda la vida, ¿no? Esto lleva desde toda la vida y los de abajo realmente somos los que tenemos el poder, ¿no? Y también tenemos el poder de organizarnos. Yo digo que no nos entendemos, o sea, que hay derechas e izquierdas para que no nos entendamos. Pero yo hablo con una persona ideológicamente opuesta a mí y te digo que en el 80% de las cosas vamos a coincidir. O sea, gente buena, normal, ¿no? Vamos a discrepar en determinados temas económicos o tal o cual, y en reproducir esos discursos que tenemos integrados cada uno, ¿no? Desde nuestras fuentes de información. Una reflexión importante, sobre todo en estos tiempos donde parece que se enfatizan más las diferencias y se pone más de manifiesto lo que nos separa, a diferencia de lo que nos une, que yo creo que es más, ¿no? Y yo creo que lo has dicho con unas palabras perfectas. Para terminar, ¿grandes expectativas, grandes decepciones? O Jorge Ramiro, ¿hay que extraer lo positivo que nos dejó ese movimiento? Yo es que sigo pensando que el ciclo no ha terminado. Sigo pensando que al final, si el 15M fue una reacción al capitalismo salvaje, estamos viendo las consecuencias del capitalismo salvaje. Estamos viendo también cambios, que claro, es que es lo que dice Iván, para cambiar un sistema, eso va cambiando muy lentamente, va cambiando muy despacito porque el sistema ofrece resistencia y eso lo hemos visto bueno, en nuestras carnes en Podemos claramente, pero no solamente en eso. O sea, el sistema ofrece resistencia, pero no quiere decir que no se vaya a acabar. Estamos viendo ahora mismo, Biden está dando... Teníamos a Trump en Estados Unidos y ahora mismo tenemos a Biden, que tampoco, que a lo mejor aquí lo podríamos considerar socialdemócrata light, ¿no? Igual es demasiado eso para lo que es Estados Unidos, pero ahora mismo está pidiendo que se cambien, que se haga impuesto a las multinacionales. Se están produciendo una serie de cambios en el capitalismo que si llegan a completarse, es una de las aspiraciones que tenía el 15M. Por eso yo no creo que el 15M tuvo su... ¿No es el epílogo del 15M, como muchos dicen, con esta fotografía que nos muestra una nueva imagen del líder de Podemos? ¿No se acaba ahí el 15M?
No, porque ahí no empezó el 15M. Ahí lo que veo es un hombre que se está relajando por fin. Después del acoso al que ha sido sometido por tierra, mar y aire, está diciendo por fin. Y está por diciendo, fin. hasta Biden mira alguna de las ideas que había puesto yo sobre la mesa, ¿no? Por supuesto, si Biden fuera de aquí le llamarían socialcomunista. Yo ahí lo que veo es que por fin va a poder relajarse, coger el libro y estará en otros aspectos y con otro aspecto, pero seguro que nos sigue dando. Al final, los medios de comunicación y parte de la sociedad somos así, que nos dejamos llevar por la imagen y hay que detenerse más en las palabras, ¿no? En el contenido, pero bueno, queríamos también dejar un reflejo de esa fotografía que evidentemente yo creo que nos representa lo que fue el 15M, que lo habéis puesto muy bien de manifiesto en esta tertulia. Y os agradezco porque, como digo, estuvisteis allí y habéis estado aquí para recordar esos momentos. También Julita Romera, con la que hemos contactado en su negocio, en su tienda. Iván Aparicio, muchísimas gracias. Siempre es un placer tenerte por aquí y seguir además también las evoluciones de todo el trabajo que realizas. Vale, muchísimas gracias y por recordar esta fecha porque es un momento decisivo, ¿no? Y eso, que para mí fue un latido y a ver si algún día empieza a convertirse en algo más de un latido y nos damos cuenta de lo que podemos ser capaces y empezamos a gestionar nuestras vidas, este planeta y nuestra relación, ¿no? Que hay posibilidad de hacerlo y de cambiar todas estas cosas en las que todos estamos de acuerdo de que no están funcionando, ¿no? En esta sociedad a nivel mundial. Y ahí sí que nos podríamos tirar otros 3 debates hablando. Pues los tendremos antes de que llegue el verano y cerremos la temporada, y supongo que ese objetivo de cambiar las cosas también anida en Jorge Ramiro desde el ámbito político. Muchas gracias por estar aquí y contarnos también la experiencia, como hemos visto en las fotografías, ambos, 10 años más joven. Yo las mías no las enseño mejor. Jorge Ramiro, muchísimas gracias y mucha suerte. Pues muchas gracias a vosotros también por recordar este aniversario y eso. Y pronto, igual en el 20 aniversario del 15M, estamos hablando en otros términos, estamos hablando de que fue el 15M lo que verdaderamente hizo que esta sociedad cambiase para mejor. Bien, yo creo que nos veremos antes los 3, pero ojalá dentro de 10 años, como dice Jorge, al menos estemos. No sé lo que pasará, pero estemos nosotros aquí para contarlo. Muchísimas gracias.